Salmo número 8. ¿Les parece, hermanos? Si cada uno de los que estamos conectados podemos leer un versículo, empiezo yo y voy a checar el orden. Voy a pedir a nuestra hermana Celina el segundo. Veo aquí que aparece una persona que se llama Diana. Amén. Sí. El tercero. Es mi hija Marta. El cuarto, nuestro hermano Israel. El quinto, nuestra hermana Julia. Y así nos seguimos. Amén, hermana. Vamos a leer Salmos número 8. Vamos a leer todo el capítulo. Dice así la palabra de Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes y todo ello, asimismo las bestias del campo. las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por este hermoso salmo. El último versículo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios y vamos a hacerlo entonando el himno número 63. Alabad al gran Rey. Solemne resuenen las voces. Al Rey soberano, el Salvador, Siglos, grito que lengua dirá y sus voces por misericordia no puede faltar. Sin par, alabar, la cruz enorme, la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad.
siempre por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Amén, hermanos, qué hermoso himno. Voy a pedir a nuestra hermana Julia, si puede ella llevar la lectura del mensaje que se encuentra en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, y vamos a leer del versículo 1 al 7. Nuestra hermana Julia si tiene a cargo esta oración, y los demás vamos a seguir la lectura en silencio. Nuestra hermana Julia. Mateo 7. Segunda de Timoteo. Perdón, es que mi internet está fallándome mucho. A ver, segunda de Timoteo 2. 2. Del 1 al 7, hermana. Sí, hermana, ¿cómo no? Gracias. Sí, hermana. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 7, la palabra del Señor dice: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. También me decía que había que hacer una oración, hermana. Sí, hermana, por el mensaje. Ah, perfecto, hermana. Oremos. Señor y Padre, en esta hora las gracias damos primeramente por concedernos la vida y la salud y los medios para podernos comunicar en esta tarde. Damoste gracias, Padre, porque tu palabra es tan clara, pero muchas veces siendo tan clara, aún no la podemos comprender. Aún, Señor, nos falta mucho que aprender para poder decir, allí dice esto o allí decía esto. Padre, en esta tarde te rogamos que tú bendigas, Padre, la vida de nuestro hermano, que nos habrá de compartir lo que tú ya le has puesto en su corazón y en sus labios. Padre, bendícele, bendice la palabra, permítenos tener un corazón, Señor, muy receptivo. Permítenos, Padre, poder captar todo lo que tú quieres, que esta tarde podamos obtener de bendición por esta predicación. Padre, seas con cada uno de nosotros, seas con nuestro hermano, con su familia, seas asimismo con aquellos hermanos que aún no se han conectado. Señor, tú conoces el problema, tú conoces el porqué, pero te rogamos que tú nos ayudes a poder, Señor, estar atentos, a quitar de nuestra mente, de nuestro lugar, la distracción que pudiéramos tener. Gracias, Señor, por tener este tiempo tan hermoso. Y, Señor,
y ahora te ponemos en tus manos en esta tarde el mensaje que tú ya has puesto para cada uno. Gracias, Señor, en esta tarde, en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Hermanos, vamos a entonar el himno número 13. Himno número 13. Bellas palabras de vida, y después de este himno tendremos el momento del mensaje. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Oh, yo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén mío, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salvo y al cielo te llamo. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Pronto el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén, hermanos. Vamos a dejar a cargo del mensaje al hermano Israel Salgado, y el mensaje tiene como título Asegurando el Evangelio a la siguiente generación. Adelante, hermano. Okay. Bien, hermanos, buenas tardes. Me presento, ya se ha dicho, mi nombre es Israel Salgado Castillo. Estoy en la ciudad de Cosamaloapan. Estoy trabajando en la iglesia presbiteriana de aquí de Cosamaloapan como obrero presbiterial. Estoy casado felizmente con Judith Enríquez Castañeda. Por la gracia del Señor, por su providencia, nosotros no tenemos hijos. El Señor ha querido tenernos así. Pues sabemos que el Señor es sabio y aceptamos nosotros también su voluntad para nuestra vida, pero sí tenemos obviamente trabajo y tenemos pues ese ministerio de trabajar con la iglesia, trabajar con los jóvenes, trabajar con los niños. Entonces, pues es brevemente, hermanos, quién soy. Y bueno, agradezco mucho la invitación para compartir con ustedes la palabra del Señor, esta porción de Timoteo, tan importante para nosotros, para la iglesia en estos días. Así que, pues después de haber hecho la presentación, vamos a reflexionar en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Hay una frase, no sé si la habrán escuchado, que dice así: los tiempos difíciles forjan hombres fuertes. Los hombres fuertes crean buenos tiempos. Los buenos tiempos crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Es una frase dicha por Michael Hope y habla de cómo este ciclo en las culturas, en las generaciones, cómo cuando alguna sociedad o alguna cultura experimenta dificultades, esto requiere de los hombres
que se esfuercen mayormente los hombres, aunque obviamente toda la cultura, toda esa generación se va a esforzar por salir adelante, y este esfuerzo dice que va a crear en el siguiente tiempo tiempos buenos. Desafortunadamente, igualmente, no sé quién me ganó por ahí, estos hombres fuertes o esta generación fuerte lo que va a crear es un tiempo bueno, y en ese tiempo bueno donde no hay dificultades, donde no hay problemas que enfrentar, la sociedad tiende a relajarse. Entonces ese relajamiento va a producir hombres débiles, hombres que no saben cómo enfrentar los problemas, que no saben cómo superar los retos de la vida, y entonces precisamente esos hombres débiles, por causa de esa debilidad, lo que sigue es que va a generar malos tiempos. Y es algo que nosotros, si ustedes lo analizan, es lo que nosotros hemos estado viviendo como país, incluso en el mundo. Es algo que las generaciones están haciendo esto constantemente. Leía yo que los griegos se relajaron mucho. De hecho decía, no recuerdo ahorita el historiador, que se relajaron tanto que llegaron a feminizarse los hombres, esos hombres que eran aguerridos, que salían a la batalla, a la lucha, a enfrentarse cuerpo a cuerpo por defender su familia, su país. Llegó un momento en que se relajaron tanto porque todo estaba bien, se relajaron mucho, y cuando vino nuevamente el problema y la dificultad, eran hombres débiles que no supieron cómo defender su familia y su patria. Entonces es algo que es así, es parte de la naturaleza humana, y lo que nosotros vamos a ver es precisamente esta preocupación del apóstol Pablo de que las generaciones siguientes tengan asegurado en sus iglesias y en sus familias y de manera individual el evangelio. Que pase lo que pase, sea que sean tiempos buenos o sean tiempos difíciles, que cada generación presente asegure para la siguiente generación el evangelio puro, el evangelio sin adulterar, porque es ese el evangelio el que va a dar vida eterna. Entonces, pues ya leímos esa porción. Quiero hacer un poquito el contexto de qué es lo que está sucediendo, quién es Timoteo, dónde estaba Timoteo, por qué estaba allí, dónde estaba Pablo, para que nosotros podamos entender un poco más este pasaje y podamos entender y captar ese mensaje que el Espíritu Santo inspira a Pablo en esta porción. Entonces, miren, Pablo escribe esta carta. Pablo es el autor de la carta y la escribe cuando él está preso en Roma. Y tal vez hemos oído hablar acerca de esto, de que Pablo estaba preso en Roma, pero es la segunda vez que Pablo está preso, es la segunda vez que Pablo está encarcelado por predicar el evangelio. En el primer encarcelamiento, nosotros vamos a encontrar en Filipenses esta referencia, y vamos a ver a un Pablo muy optimista que está en la cárcel, pero Pablo tiene el optimismo, la confianza en que él pronto va a salir libre. Filipenses 1, 25 al 26, miren cuál es el tono de Pablo aquí. Pablo dice, y confiando en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo está escribiendo esta carta de Filipenses desde la cárcel, y Pablo está diciendo, yo sé que pronto los voy a volver a ver, porque yo sé que voy a seguir con ustedes, voy a salir de esta prisión. Pero cuando Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, Pablo ya no es tan optimista. Lo que se deja ver en esta carta es que Pablo ahora, a diferencia de la primera vez, ahora Pablo sabe que no va a ser así. Veamos lo que dice la carta a Timoteo, es la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Miren cuál es el tono, cómo cambia ahora el tono de Pablo. Dice,
porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El tono de Pablo es diferente. Pablo sabe que ahora sí se acerca su tiempo de partir. Entonces, ese es el tono de la carta de segunda de Timoteo. Pablo sabe que su tiempo está cerca. ¿Qué hace Pablo? Pablo desde la prisión está escribiendo una carta para animar a Timoteo. Timoteo está como pastor en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, porque Pablo lo había puesto allí. Hermanos, voy a usar un poquito los textos bíblicos porque necesito establecer este contexto. Pablo deja a Timoteo en Éfeso porque Pablo ya había previsto un problema que iba a suscitarse allí. En el libro de Hechos, el capítulo 20, versículos 29 y 30, dice así. Porque yo sé, bueno, si ustedes leen el título, si ustedes tienen su Biblia a la mano y ustedes leen el título, van a ver que es un discurso de despedida de Pablo en Mileto. Pablo está en la ciudad de Mileto, pero Pablo manda a llamar a los ancianos de Éfeso para despedirse de él, porque también Pablo sabe que está en camino a Jerusalén y de ahí lo van a arrestar. Entonces, dice Pablo en el versículo 29, Hechos 20, 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. Pablo está diciendo, yo sé que una vez que yo salga de aquí, de esta región, se van a levantar muchos falsos maestros que van a enseñar cosas diferentes y que van a arrastrar, que van a llevarse a algunos discípulos. Y por eso Pablo, en la primera carta a Timoteo, cuando Pablo deja a Timoteo allí, en el versículo 3 dice así, 1 Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Eso que Pablo había previsto en el evento de Hechos, ahora ya se ha cumplido. Esos lobos rapaces de los cuales hablaba Pablo ya entraron a la iglesia en Éfeso, ya están confundiendo a los creyentes, ya están esparciendo un falso evangelio, y entonces Pablo está diciéndole a Timoteo, Timoteo, te dejé allí en Éfeso porque yo sabía que eso iba a suceder. Entonces ahora Pablo está en la cárcel y Pablo escribe esta carta a Timoteo para animarlo, sobre todo porque Pablo está diciendo aquí en esta carta que aquellos que antes le habían dado su apoyo, ahora lo han dejado solo. En el versículo 15 de ahí, la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Este grupo de creyentes que venían de Asia a apoyar a Pablo en la cárcel, dice que ahora lo han abandonado, aunque no está del todo abandonado, dice el versículo siguiente, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Dentro de todo había personas que no se avergonzaban de Pablo, que no se avergonzaban del evangelio ni de las prisiones de Pablo, y lo seguían apoyando, lo seguían animando. Pero Pablo va a escribir esta carta para animar a este joven pastor llamado Timoteo. Ahora, permítanme explicar un poquito quién es Timoteo y por qué Pablo escribe esta carta. Vamos a ir ahora a Hechos nuevamente. Hechos capítulo 14. Se cree que Timoteo se convierte al cristianismo
en el primer viaje que Pablo hace a Listra. Timoteo era de la ciudad de Listra. Veamos un poquito este contexto. Hechos 14, versículos desde el 5 hasta el 7, para que tengamos el contexto. La idea dice: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Pablo llega ahí huyendo por la persecución a la ciudad de Listra y predica el evangelio, y se cree que en esta ocasión es cuando Timoteo se convierte, escucha la predicación de Pablo y se convierte. Vemos ahora en el capítulo 16 de Hechos un poquito acerca de Timoteo. Miren cómo dice, es Hechos 16, versículos 1 al 3. Dice: después llegó a Derbe, hablando de Pablo y Silas, después llegó a Derbe y a Listra, la ciudad de donde era Timoteo. Dice: y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, ¿quién era Timoteo? Timoteo era un joven de madre judía y de padre griego. Y un comentario dice, bueno, nosotros sabemos obviamente que por las cartas que Pablo escribe, que Timoteo era un poquito tímido. ¿Por qué? El comentario dice que como él era descendiente de una madre judía, pero de un padre griego, criado en una cultura griega, en una ciudad helénica que tenía toda esta cultura griega, Timoteo tenía un problema con las personas con las que él convivía. ¿Cuál era el problema? Para los judíos, Timoteo era demasiado griego. Y para los griegos, Timoteo era demasiado judío. Probablemente esto fue lo que impactó mucho en la personalidad de Timoteo y lo hizo ser una persona tímida, tal vez callada, temerosa. Entonces, esto es bien importante, hermanos, cuando nosotros vemos por qué Pablo insiste constantemente en animar a Timoteo, en decirle: Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Timoteo, esfuérzate en la gracia del Señor Jesucristo. Timoteo, aviva el don que Dios te ha dado. O sea, constantemente Pablo está animando a Timoteo porque al parecer esta formación que él había tenido había afectado mucho su identidad. Hermanos, es algo que la cultura donde nosotros vivimos, vamos a recibir muchos factores van a determinar también nuestra personalidad, nuestra identidad. Muchos factores, hermanos. La ciudad donde nos toca vivir, las personas con las que nosotros convivimos diariamente desde pequeños, las personas que tienen influencia con nosotros, los padres, los amigos, los maestros incluso llegan a tener esto. Los eventos que nosotros vivimos, ya sean eventos buenos o sean eventos malos, si es la pérdida de algún familiar a temprana edad o si es algo bueno, si llevamos una vida pues desahogada, todo esto, hermanos, es difícil que no impacte en nuestra personalidad, y eso fue lo que sucedió con Timoteo. Todas estas cosas que él vivió, el ser rechazado por los judíos porque era hijo de padre griego, el ser rechazado por los griegos porque tenía una cultura judía. Yo meditaba en esto. Yo no sé si ustedes habrán escuchado acerca de los llamados pochos. ¿Qué son los pochos? Los pochos son los hijos de
padres mexicanos, pero que nacen en Estados Unidos. Ellos también tienen ese conflicto de identidad, porque para los estadounidenses, ellos no son estadounidenses, ellos son mexicanos, aunque tienen toda la cultura de Estados Unidos, aunque hablan inglés, pero los estadounidenses no los consideran como sus compatriotas, dicen, no, ustedes son mexicanos. Y cuando vienen a México, nosotros decimos, no, es que tienes la cara de mexicano, pero tu cultura es gringa, tú hablas inglés, hablas un pésimo español, entonces tú no eres mexicano. Entonces, también hay ese conflicto entre ellos, no son ni estadounidenses ni mexicanos. Entonces, podemos entender un poco cuál era la personalidad de Timoteo, temerosa, tímida, pero hermanos, gracias a Dios, porque cuando Timoteo conoce el Evangelio, entonces Timoteo encuentra que su identidad no es ni judío ni griego, su identidad es yo soy cristiano. Y hermanos, yo invito de veras a que nuestra personalidad, nuestra identidad, no esté basado en lo que nosotros somos, en la profesión que tenemos, en la esfera social donde nosotros nos movemos. Nuestra identidad, hermanos, está en Cristo. Yo he comentado, y comento esto brevemente, hay personas que dedican, no sé, 25, 30 años de trabajo para una empresa y cuando se jubilan, se deprimen porque ya no saben ahora qué hacer con su vida, porque han basado su identidad en lo que son, en lo que hacen. Conozco un maestro y cercano que cuando él se jubiló entró en una depresión muy, muy fuerte y él tuvo que estar con el doctor, tuvo que ir a terapias porque se sentía muy deprimido. ¿Por qué? Pues porque antes todo ese vaivén de su trabajo lo mantenía activo y él decía, bueno, es que yo soy maestro, ahora que ya no doy clases, ¿qué soy? Tuvo un conflicto en su personalidad. Gracias a Dios lo superó, pero nosotros como cristianos sabemos que si es por la gracia de Dios, nosotros tenemos un trabajo, qué bueno que lo tenemos, pero mi identidad no es lo que yo hago, o mi identidad no la define lo que yo hago o a lo que me dedico. Por ejemplo, yo podría decir, yo soy pastor. No, yo primero que nada soy cristiano. Mi identidad es que yo soy cristiano. Para que esto, hermanos, no nos afecte, para que nuestra identidad no esté definida por el entorno en el que nosotros nos movemos, sino que nuestra identidad esté definida porque estamos en Cristo y por lo tanto somos cristianos, pertenecemos a Cristo. Bien, regresamos a nuestro texto. Dice entonces, ahora, ustedes pueden notar por qué Pablo está haciendo por qué Pablo está escribiendo esta carta para animar a este joven pastor que es tímido, que es temeroso y ahora, mientras había estado con Pablo acompañándolo en muchos de sus viajes, probablemente se sentía protegido por Pablo, pero ahora le toca estar solo y probablemente esto creaba temor en Timoteo. Entonces Pablo anima a través de esta carta a Timoteo y empieza, bueno, nuestro pasaje empieza diciéndole esto, Pablo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y Pablo utiliza esta expresión de hijo mío, no porque fuese hijo legítimo, hijo sanguíneo de Pablo, sino porque Pablo lo había adoptado como su hijo espiritual. Entonces se refería de esa manera a Timoteo: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le está diciendo Pablo: Timoteo, tienes que ser un hombre esforzado, tienes que ser un pastor esforzado, vas a tener que esforzarte para cumplir el ministerio que se te ha encomendado allí donde estás en Éfeso. Pero algo bien importante también es que Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate, pero no le está diciendo saca coraje, saca valor de ti. Pablo le está diciendo a Timoteo: esfuérzate en la gracia
que es en Cristo Jesús. Y hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que entender, porque el mismo llamado es para nosotros el día de hoy. Somos llamados a esforzarnos, pero no en nuestras fuerzas ni en nuestras habilidades, sino en la gracia que hay en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, hermanos, hay una fuente inagotable de gracia, de favor para nosotros, para que podamos cumplir con el ministerio que Dios nos ha encomendado en su iglesia. Así que Timoteo necesita vencer su timidez para enfrentar a estos falsos maestros. Timoteo tiene el reto de purificar la iglesia, de mantener el evangelio limpio, y Timoteo sabe que hay muchos falsos maestros predicando herejías y predicando cosas contrarias al evangelio. Y Timoteo necesita esforzarse, pero no esforzarse solo, sino cobrar esta fuerza, este ánimo en la gracia de Jesucristo para poder hacer frente a este reto, para poder mantener la iglesia de Éfeso libre de adulterio del evangelio. Y esto que Pablo le está diciendo a Timoteo es algo que Pablo mismo experimentó. En la primera carta que le escribe a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12, miren cómo Pablo se expresa. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Probablemente, hermanos, Pablo batallaba con su pasado, es decir, yo fui perseguidor de la iglesia, yo capturé creyentes, yo perseguí la iglesia de Jesucristo. Y Pablo tenía que recordar que estaba allí como ministro de la palabra por causa de la gracia de Cristo. Y entonces Pablo le está diciendo lo mismo a Timoteo. Timoteo, yo fui fortalecido por la gracia de Cristo para este ministerio. Timoteo, tú también vas a tener que fortalecerte en la gracia de Cristo para tu ministerio. Y hermanos, es lo mismo que se nos pide a nosotros el día de hoy, que nos esforcemos, que nos fortalezcamos en la gracia de Jesucristo para cumplir con la misión que nos ha encomendado el Señor. Y yo sé que aquí hay mujeres y hay madres y podrían decir, pero ¿cuál es el ministerio que me ha encomendado? La crianza de sus hijos, criar hombres de verdad, crear mujeres virtuosas para las mamás. Hay líderes tal vez aquí de la iglesia, bueno, también tienen que esforzarse en el ministerio que el Señor les ha encomendado. Y esto no lo vamos a poder hacer nosotros solos, hermanos y hermanas. Lo tenemos que hacer fortaleciéndonos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo Pablo, como lo hizo también Abraham, cuando el Señor le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una gran nación, y Abraham dijo, Señor, yo ya no puedo, yo estoy viejo, pero dice Romanos que Abraham se fortaleció para creer en lo que Dios le estaba prometiendo. También se fortaleció en la gracia David, cuando él enfrenta este reto contra Goliat. David se presenta y aunque le querían poner la armadura del rey Saúl y le quedaba grande y no podía ni moverse, David dice, no, yo me presento delante de Goliat en el nombre de Jehová. Él ha ofendido a nuestro Dios y dice, y ahora el Señor lo va a entregar en mi mano. Y hoy voy a demostrar, Dios va a mostrar que está con su pueblo. David tuvo que esforzarse, pero no en su capacidad, no en sus habilidades, sino en el Dios en él confiaba. Entonces, hermanos, también para nosotros es este llamado de Timoteo a fortalecernos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor en este momento tú necesitas fuerza para cuidar a algún enfermo. Es algo que también vas a buscar la gracia en el Señor Jesucristo. A lo mejor necesitas la gracia, la fuente inagotable de gracia del Señor Jesucristo para criar un hijo, y un hijo tal vez que no es muy dócil, es un hijo que a lo mejor es rebelde, que es
renuente. Bueno, vas a necesitar mucho la gracia del Señor para esto. Vas a necesitar la gracia de Dios para saber lidiar con el carácter de tu cónyuge, ya sea tu esposo si eres mujer, o esposa si eres varón. Vamos a necesitar, hermanos, la gracia de Jesucristo para poder lidiar con el carácter, o para poder mantener un matrimonio estable. O vas a necesitar la gracia del Señor Jesucristo para hacer rendir el sueldo que está entrando. Necesitamos, hermanos, la gracia para cualquier cosa en nuestra vida. Vamos a necesitar también la gracia del Señor Jesucristo para dejar de vivir con miedo por este virus. Y no estoy llamando aquí, hermanos, no sé, a la falta de precaución. No, tenemos que ser precavidos, pero dejar de vivir con miedo, hermanos. Hay personas que se llenan de ansiedad, se estresan, se angustian por este miedo de salir y de contagiarse, hermanos. Vamos a necesitar la gracia, esa fuente inagotable de la gracia de Jesucristo para poder lidiar con esto, para poder salir, los que tienen que salir afuera de su casa a trabajar, y salir con la confianza: Señor, me fortalezco en tu gracia, permíteme ir y regresar a mi casa. Guárdame, Señor, de esto. Y si el Señor quiere que nosotros pasemos por esta enfermedad, también, Señor, fortaléceme en tu gracia. Se desactivó el audio. No sé si me están escuchando, hermanos. Me apareció un mensaje que se había desactivado el audio. Sí, se escucha, hermano. Se escucha bien. Se escucha bien. Gracias. Gracias, hermano. Bien, continuamos con el tema. Entonces dice Pablo, le está diciendo a Timoteo: Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No la vas a encontrar en otro lado, sino solamente en Cristo. Y entonces Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora Pablo está diciendo: Timoteo, tú has escuchado de mí, has escuchado el Evangelio. Timoteo acompañó a Pablo en estos viajes, o en algunos viajes que Pablo hacía. Y Timoteo escuchó de boca de Pablo el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de que Dios, habiendo sido Dios el ofendido por nosotros y por nuestros pecados, ahora la buena noticia es que ese Dios ofendido ha enviado a su Hijo para que nosotros seamos salvos por medio de él, y lo ha enviado a morir por nuestra causa, para pagar nuestros pecados, para que nosotros quedemos libres de culpa. Y eso es lo que Timoteo ha escuchado de Pablo una y otra vez en los diferentes lugares en los que vieron. Es más, incluso, miren, a Timoteo con toda seguridad le debió haber tocado, o por lo menos escuchado, de esa ocasión en que, estando en Listra, Pablo es apedreado y es sacado fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Miren, el capítulo 14 del libro de Hechos dice así, el versículo 19, y recordemos que, bueno, si ustedes leen el título de su Biblia, dice: Pablo es apedreado en Listra, de donde era Timoteo. Y dice el versículo 19: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Y esto, con toda seguridad, era del conocimiento de Timoteo. Así que Timoteo conocía de buena fuente la predicación de Pablo del Evangelio, pero también conocía el sufrimiento de Pablo por causa del Evangelio. Y entonces Pablo le está diciendo: Timoteo, esto que tú has oído de mí, aquello por lo cual yo he arriesgado mi vida, es necesario que ahora tú encargues a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Perdón. Pablo
Ok. Bueno, vamos. Dice Timoteo, encarga esto a hombres fieles. Sabemos, por lo que hemos estado analizando, que el carácter de Timoteo era un poco tímido. Y debió haber sido un reto para Timoteo capacitar a hombres mayores que él. Varones que eran mayores que él, que le aventajaban en edad y tal vez en experiencia en la vida. Pero Pablo le está diciendo, es necesario, Timoteo, que tú capacites a estos hombres. Haz a un lado tu temor, Timoteo. Haz a un lado tu personalidad tímida, porque es necesario que tú capacites ahora a estos hombres para asegurar el evangelio para la siguiente generación. Pero Pablo le dice, pero esos hombres tienen que ser creyentes. Porque obviamente Pablo está hablando de liderazgo, de los líderes de la iglesia, quienes son los que van a pasar la estafeta a la siguiente generación. Entonces Pablo tiene que asegurarse de que a quien Timoteo capacite sean también creyentes. Y sean creyentes, dice, dignos de confianza, fieles al Señor, fieles a Jesucristo. ¿Para qué? Para que no distorsionen la doctrina, para que no distorsionen el evangelio, porque ya Pablo había dicho, había previsto, seguramente por la obra del Espíritu Santo, que iban a venir ataques de fuera de la iglesia, pero también iban a surgir dentro de la iglesia estas personas que iban a torcer el evangelio. Y entonces Pablo dice, Timoteo, asegúrate de que vas a capacitar a hombres fieles, creyentes, dignos de confianza, a los cuales tú vas a capacitar en la sana doctrina, pero con esa confianza de que ellos van a ser fieles al Señor y no van a distorsionar el evangelio como han venido haciendo algunos. Y esta palabra que es impresionante, porque dice Pablo, esto encarga, y la palabra encarga es la misma que se utiliza en 2 Corintios 4:7, donde dice que nosotros, perdón, no es cierto, no es la palabra que sea ahí, que se encuentra allí. La palabra esto encarga también significa deposita, y precisamente esa palabra de deposita es como depositar algo de valor, algo de mucho valor, una riqueza. Entonces Pablo está diciéndole a Timoteo, esto que has oído de mí, esto encarga. Lo que Pablo está haciendo es decirle a Timoteo, Timoteo, el evangelio, la sana doctrina es algo de mucho valor que tú tienes que depositar en estos hombres fieles. Tú vas a depositar ese tesoro, esa doctrina de mucho valor, la vas a poner a los pies de estos hombres para que también ellos, dice, se encarguen de enseñar a otros. Hermanos y hermanas, es un llamado también para nosotros, para la iglesia del día de hoy. Yo sé que aunque este texto está enfocado en el liderazgo, esto no excluye a las mujeres. Las mujeres, según Tito 2:3, dice que las mujeres también tienen una función, un ministerio dentro de la iglesia. Miren, Tito capítulo 2, versículos 3 al 5, dice así: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, los varones enseñan a otros varones y las mujeres mayores enseñan a las mujeres jóvenes. Es un llamado, hermanos, de asegurarnos que los que somos de esta generación, asegurar que el evangelio y la sana doctrina se transmita a la siguiente generación, pero libre de contaminación, libre de adulterar el evangelio. Entonces Pablo dice a hombres que sean idóneos, que sean aptos.
para que a su vez estas personas, dice el texto, para enseñar también a otros. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo aquí hay una transmisión dentro de la iglesia, una transmisión de una generación a otra del evangelio. Pablo ha enseñado a Timoteo, ahora Timoteo debe de encargarse de enseñar a hombres fieles para que estos hombres fieles sean idóneos, sean capacitados para enseñar a la siguiente generación. Y hermanos, es así como nos ha llegado el evangelio, porque han tomado este texto y lo han cumplido. Las generaciones anteriores a nosotros han encargado, o se les ha encargado, se les ha puesto en sus manos este tesoro que es el evangelio, que es la sana doctrina, y ellos han tomado este reto con toda la seriedad y han capacitado a las siguientes generaciones que nos ha llegado a nosotros, hasta nosotros, el evangelio. Ahora, ¿cuál es el compromiso para nosotros? ¿Cuál es el reto para nosotros? Lo mismo, tomar ese pasaje muy en serio y empezar a capacitar a hombres y a mujeres para que se encarguen de transmitir el evangelio a la siguiente generación. Y yo insisto, aquí hay mujeres que son madres o que son abuelas. Bueno, empiecen, hermanas y hermanos, a enseñar el evangelio a esa siguiente generación. Y si por la gracia de Dios tienes la oportunidad de ser líder en la iglesia, entonces con mayor razón capacítate para que puedas a su vez también capacitar a los demás. Pablo utiliza, voy un poquito más rápido, hermanos, Pablo utiliza 3 ejemplos para hablarle a Timoteo de que tiene que esforzarse, de que tiene que trabajar, de que el ministerio requiere esfuerzo y requiere sacrificio. Pablo le habla de un soldado. De un soldado dice que no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Pablo también habla de la disciplina del atleta. Dice, el atleta tiene una disciplina muy fuerte si quiere ganar legítimamente. Tiene que esforzarse, tiene que hacer sacrificios, tiene que tener una disciplina deportiva muy alta para que su rendimiento sea bueno. Y también habla Pablo del agricultor. Si el agricultor quiere una buena cosecha, tiene que trabajar, tiene que arar, tiene que sembrar, tiene que limpiar. Y todo esto, la idea que le está dando Pablo a Timoteo es que Timoteo tienes que trabajar el ministerio que Dios te ha encomendado, tienes que tratarlo de esa manera. Con esfuerzo, con trabajo. ¿Por qué? Porque Pablo sabe lo que viene, hermanos. Pablo sabe que los tiempos que vendrían serían muy difíciles. Miren cómo Pablo le habla a Timoteo. En esta misma carta, miren el tono que Pablo utiliza en 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice así, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo le está pintando a Timoteo un panorama bastante complicado y por eso la urgencia de Pablo para que Timoteo se esfuerce en la gracia de Jesucristo y capacite a las nuevas generaciones, porque los tiempos que vienen, los hombres que vienen en el siguiente tiempo van a ser débiles y los tiempos que van a producir esos hombres van a ser tiempos malos. Por eso en el capítulo 4 Pablo vuelve otra vez a insistir a Timoteo y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Nuevamente está el encargo de Pablo allí. Timoteo, tienes que predicar y tienes que predicar la palabra con paciencia, pero con la sana doctrina, porque los tiempos que vienen, Timoteo, son malos. Hermanos, yo creo que no tengo que tomar mucho tiempo para explicarle que son los tiempos que nosotros estamos viviendo. Esos tiempos, esos hombres que Pablo ha descrito allí, son los mismos tiempos y los mismos hombres, el mismo carácter de los hombres que nosotros estamos viviendo en este día. Entonces, podemos también hacer nuestro esta exhortación de parte del apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía que él ya estaba para morir y que no iba a poder ahora tener seguir capacitando a Timoteo en esto. Y por eso el tono de Pablo aquí es urgente. Los tiempos son malos, Timoteo, necesitas esforzarte y capacitar a personas. Hermanos, algo que a mí me sorprende mucho del apóstol Pablo era la pasión que él tenía por el evangelio. Pablo tenía una pasión muy grande por Cristo y por el evangelio. Pablo no amaba su vida, no la ponía por encima del evangelio, sino Pablo ponía su vida por causa del evangelio. Ahí mismo, en ese discurso de despedida que les mencionaba yo en el libro de Hechos, hay algo que nosotros necesitamos ver. Y en el capítulo 20, versículos 22 al 24, Pablo está despidiéndose en Mileto, se está despidiendo de la iglesia de Mileto, pero también de los ancianos en Éfeso. Y miren cómo dice Pablo aquí: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. A Pablo le han dicho: Pablo, lo que viene para ti son prisiones, es persecución y eventualmente la muerte. Y Pablo dice: amén, no me asusta. Si tengo que dar mi vida por el Evangelio, voy a dar mi vida por el Evangelio. Y la pregunta aquí no sería tal vez ¿por qué Pablo quería dar su vida por el Evangelio? ¿Por qué Pablo hacía esto? ¿Por qué Pablo no le importaba perder su vida por causa del Evangelio? Hermanos, porque Pablo sabía lo que Cristo había dicho. Cristo había dicho: todo aquel que quiera salvar su vida sin mí, la perderá. Pero todo el que pierda su vida por mi causa, éste la salvará. Entonces Pablo sabía que si había un motivo para dar la vida, si había un buen motivo, una buena causa por la cual arriesgar y estar dispuesto a morir, ese era el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo no tenía miedo de morir, Pablo no tenía miedo a la muerte. Pero Pablo quiso o quería cumplir el ministerio que se le había encomendado aquí en la tierra. Hermanos, el día de hoy es el mismo sentido de urgencia. Si nosotros analizamos las cosas que están sucediendo en nuestro mundo, en nuestro país, cómo están queriendo impulsar una agenda ideológica, cómo están, fíjense, escuchaba yo en las noticias esta semana que España se está volviendo un país viejo. ¿Por qué? Porque han reducido mucho los nacimientos de los hijos. Dice que ahora las personas prefieren tener mascotas. De hecho, bajó la tasa de natalidad en España y subió el índice de adopción de mascotas. Redujo mucho en España los gastos
por los hijos, pero aumentaron los gastos para comida y accesorios para las mascotas. Entonces están diciendo, si la cosa continúa así, España en poco tiempo, España va a ser un país conformado por gente adulta, por gente mayor. Y hermanos, sabemos que la vitalidad de un país está en los jóvenes. Pero ¿qué ha pasado? España ha sido de los países que más ha apoyado leyes, ha impulsado leyes para favorecer la ideología de género y el aborto legal. Hermanos, es el mismo sentido de urgencia que hay en nuestra sociedad en México. En el estado de Veracruz ya se propuso o ya se aprobó una ley para despenalizar el aborto hasta la semana 12. O sea, esos, hermanos, yo no sé si ustedes se han podido dar cuenta, pero nuestros tiempos en que estamos viviendo también están hablando de un sentido de urgencia, de predicar el evangelio. ¿Cuántas cosas, cuántas aberraciones, cuántas herejías surgen constantemente atacando el evangelio? Yo espero, hermanos, que nosotros podamos sentir también percibir ese sentido de urgencia que hay en nuestro país, en nuestro estado y en nuestras ciudades. Hay un sentido de urgencia por predicar el evangelio, hermanos, que no se corrompa. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con la siguiente generación? Si no tienen una formación en la sana doctrina, ellos van a creer cualquier cosa que les vengan a contar. Ya no hablemos de denominaciones pseudocristianas, hermanos, todo lo que están tratando de arrojar sobre nuestros hijos, con todas estas cosas que a través del cine, a través de la televisión, Disney y todas estas empresas están queriéndoles lavar el cerebro a nuestros hijos. Ellos están adoctrinando a nuestros hijos, a esta siguiente generación. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Vamos a permanecer callados? No, hermanos. Aquí tenemos nosotros el mandamiento, la exhortación de parte del Señor. Esfuérzate en la gracia del Señor Jesucristo para capacitar hombres y mujeres fieles que transmitan esa sana doctrina a la siguiente generación. La pregunta es, hermanos, ¿vamos a aceptar ese reto? ¿Vamos a cumplir ese reto? Por muy difícil que parezca, si nosotros nos esforzamos en la gracia del Señor Jesucristo, nosotros podemos ser esos hombres y mujeres que capaciten y aseguren el evangelio para la siguiente generación. Y si es preciso dar la vida, que probablemente no sea el caso, al menos ahorita, no hablamos de una persecución de la iglesia, pero en caso de que se fuera necesario, hermanos, dar la vida por causa del evangelio. No hay mejor manera de invertir la vida que invertirla en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no evadamos la responsabilidad que nosotros tenemos de compartir el evangelio. Cristo entregó su vida, Cristo dejó su trono de gloria en el cielo para venir a vivir con nosotros, para capacitarnos, para capacitar a un grupo de discípulos, para que a su vez estos también nos capacitaran a nosotros. La parte más difícil del evangelio ya fue hecha por nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros, por amor a Cristo y por amor a su iglesia, debemos también nosotros aceptar este reto y, como les he dicho, esforzarnos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo para cumplir con todo el gusto, con todo gozo, esta misión de asegurar el evangelio a las siguientes generaciones, hermanos. Les invito a que oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque pues nos retas, nos confrontas, Señor, tu palabra también es para eso, para aconsejar, pero también, Señor, para confrontar. Señor, ayúdanos a ver estos tiempos con la misma urgencia con la que Pablo veía aquellos tiempos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser fieles a tu palabra, Señor, a la sana doctrina. Ayúdanos, Señor, a amar a tu iglesia, pero amar también, Señor, a esa nueva generación que se viene levantando. Amarla, Señor, lo suficiente para enseñarle un evangelio puro, una doctrina sana, Señor,
porque solamente el Evangelio es el que trae vida. Solamente, Señor, tu Evangelio, tu palabra, es la que puede transformar generaciones, Señor. Gracias, Padre, por Jesucristo, por su sacrificio y por la gracia abundante que hay en Él, de la cual nosotros podemos tomar, Señor, cada día para nuestro ministerio y para cada una de las cosas, Señor, que somos llamados a desempeñar aquí. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén. Amén. Gracias, hermano, por este mensaje. La iglesia de Betel Pino Suárez se goza y le agradece que nos haya compartido la palabra de nuestro Dios el día de hoy. Que el Señor siga utilizando su vida para la obra de nuestro Señor. Gracias, hermano. Siguiendo con el orden de este culto, es el momento de las ofrendas. Voy a leer 2 de Corintios 9 y voy a leer solamente el versículo número 7. Dice así la palabra de Dios: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén, hermanos. Vamos a entonar el himno número 442, Lo nuestro tuyo es, y con este himno vamos a poder depositar nuestras ofrendas en nuestros hogares, en el lugar que se haya ya destinado. Himno número 442. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio, por eso gloria, honra y prestamos, oh buen Dios. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio, de gracia recibí, Señor, y en gratitud te doy. Amén. Voy a pedir a nuestro hermano René que tenga a cargo la oración por las ofrendas. Amén. Amén. Sí, oramos. Bendito Señor, en esta tarde. Te damos muchas gracias porque tú, Señor, en tu gracia y misericordia nos permitiste reunirnos, Señor, en este día dedicado a tu honra y gloria. Reunirnos como hijos tuyos, como miembros de Betel, Señor, para no pasar lista de presentes, sino para estar delante de ti con gratitud, Señor, como creo yo que cada uno de mis hermanos y hermanas lo han hecho en esta tarde. Escuchar tu palabra, ofrendar, ha sido un privilegio. Entonces, Padre, bendice esta ofrenda. Bendice, Señor, la manera como se usa. Bendice, Señor, la manera como se administra. Y gracias, Señor, por las fuentes de empleo de cada uno. Que tú, Señor, quieras aceptar esta ofrenda como parte de nuestro culto y bendecir a cada uno de nosotros en esos momentos, Señor, que estamos dándote gracias, Padre Celestial. Te pedimos que tú nos sigas bendiciendo, que tu presencia siga siendo con nosotros. Todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a entonar un último himno. Vamos a entonar el himno número 449, Confiad en Jehová. Y después de este himno, voy a pedir a nuestro hermano Israel si nos puede llevar la oración final.
Oramos, hermanos. Bendito Dios, gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de meditación de tu palabra, de comunión contigo, Señor, y de comunión con tu pueblo también, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas, por todo lo que tú nos hablas, Señor. Danos de tu gracia, Señor, para que desde el día de hoy empecemos, Señor, a vivir todo aquello que hemos escuchado el día de hoy, Señor. Padre, reconocemos que no podemos hacerlo solos, Señor. Somos débiles, somos pequeños, Señor, pero no estamos confiando en nosotros, Señor. Estamos confiando en tu gracia, en tu fuerza. No es nuestra palabra, Señor, la que somos llamados a guardar, sino es tu palabra, Señor. Y tu palabra es poder, poder de Dios para salvación, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener amor por nuestros hermanos, por nuestras hermanas. Ayúdanos, Señor, a que ese amor nos lleve a esforzarnos en tu gracia, en capacitarnos, Señor, en tu palabra, para que podamos capacitar a otros también. Padre, gracias por este día que ya casi termina, Señor, que va declinando. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido de parte tuya. Gracias, Señor, porque confiamos en que no nos hará falta, Señor, ningún bien necesario para nuestra vida, Señor. Y sabemos que todo eso es por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Sobre todo, Señor, gracias por el perdón de nuestros pecados, por la justificación que tenemos en Cristo, Señor, por la adopción que hemos recibido de tu Espíritu Santo, porque, Señor, sabemos que nuestra vida está segura en ti. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, a esta iglesia ahí en Betel, Señor, donde tú la has puesto. Ayúdale, Señor, a cada uno de ellos a que puedan ser luz y sal. En estos tiempos, Señor, tan difíciles, en estos tiempos tan malos, Señor, que ellos puedan ser ese faro que guíe, Señor, que atraiga a otras personas a la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque sabemos que tu promesa se cumple y tu promesa dice que tu iglesia prevalecerá, que las puertas del Hades, Señor, no van a vencerlas, sino que ellas van a ser vencidas por tu iglesia, porque tú, Señor Jesucristo, estás edificando tu iglesia, Señor, en medio de estos tiempos malos, Señor. Es nuestra confianza, es nuestra convicción que tu iglesia prevalecerá, Señor. Ayúdanos, Padre, a mantenernos con eso en nuestra mente para vivir, Señor, dándote a ti la honra y la gloria y gozando de ti, Señor, de tu comunión, de la